buenos días, soy Paco Suárez, en los mandos técnicos está Antonio Ramírez, están ustedes en Radio Agüimes y hoy estamos haciendo desde esta emisora el programa que hemos denominado Agüimes con Palestina. Este programa lo hacemos en el marco del Festival del Sur, encuentro teatral Tres Continentes. El motivo es pues simplemente dejar constancia de la situación que están viviendo ahora en los territorios de Gaza y Cisjordania. Que, como saben ustedes, tras los atentados de Hamas el 7 de octubre del 23, Israel, cuyo gobierno, con su presidente Benjamín Netanyahu a la cabeza, ha realizado una masacre sobre la Franja de Gaza, produciendo un auténtico genocidio de su población, con más de 65.000 muertos. Hoy en día se está llevando a cabo un plan de paz de Trump. Ya se han liberado los rehenes en manos de Hamas y algunos presos palestinos de las cárceles israelíes. Estamos en la primera fase de ese plan de paz. Ante esa situación, nosotros no podemos permanecer inactivos y callados. Por eso hemos contactado con un numeroso grupo de invitados e invitadas que nos ayuden a entender esta situación. Hemos dividido el programa en tres partes. En la primera habrá una hora periodística, en la segunda una político-jurídica y en la tercera una artística. Bueno, como decíamos, este primer bloque va a ser un bloque periodístico. Para ello contamos con la inestimable presencia en nuestro estudio de Pepe Naranjo, periodista canario, residente en Senegal, colaborador del País, responsable de los eventos especiales del Festival del Sur, así como de Evaba Hameida, periodista saharaui de Radio Televisión Española y escritora. Vamos a contar, si podemos, a lo largo de la entrevista con estos dos periodistas, con Nicolás Castellano, periodista canario de la cadena SER, experto en conflictos internacionales, y Lucía González, miembro de la Comisión de la Verdad tras el acuerdo de paz en Colombia. A todas y todos les damos la bienvenida a Agüimes y les agradecemos que estén con nosotros en este programa especial. Buenos días, Evaba. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Es un placer estar aquí. Gracias por venir. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. La iniciativa fue de Antonio Ramírez, que es el que está aquí. Vamos a empezar. Evaba, recientemente estuviste en Palestina. ¿Y nos puedes contar un poco cómo está la situación actual? Bueno, yo he podido estar en Cisjordania porque desgraciadamente Gaza, desde que comenzó esa masacre, Israel y Egipto han impedido el acceso a la prensa internacional. Yo he estado a unos kilómetros de Gaza. Como periodista, la verdad que sientes mucha impotencia porque no se puede acceder al territorio y además aprovechar también este espacio para recordar que a lo largo de estos 2 años casi 200 periodistas palestinos locales que nos han estado contando esa masacre en directo han sido asesinados deliberadamente y han sido objetivo de las fuerzas y del ejército israelí. He estado en Cisjordania y la verdad que me ha impactado mucho porque allí me di cuenta de los daños colaterales de esta guerra, ¿no? Cisjordania también ha sido víctima de este conflicto y además yo nada más llegar me fui a Tulkarem en el norte de Cisjordania, la llaman la pequeña Gaza desde el 7 de octubre de 2023 y junto con Jenin son 2 localidades en las que Israel
cree que son bastiones de las milicias palestinas, y entonces ha ido irrumpiendo. Se han llevado a cabo numerosas incursiones del ejército israelí, que ha arrasado con campos de refugiados del 48, y donde, bueno, pues ha provocado, según Naciones Unidas, el desplazamiento de más de 40.000 personas en Cisjordania, y bueno, pues las detenciones arbitrarias y también muchas muertes. Bueno, Pepe, tú miras el mundo desde Dakar. ¿Cómo se ve esta situación desde allí, desde Senegal? Bueno, estamos ante lo que ha sido la escalada una de las más graves del larguísimo conflicto, ¿no? Que se vive en esta región del mundo desde hace pues prácticamente un siglo, no sé, 70 años, ¿no? Un momento en el que me preguntas por Dakar. Senegal es un país mayoritariamente musulmán, en donde hay una empatía y una solidaridad enorme también en muchos de estos países. También he estado recientemente en otros países de mayoría musulmana. Y yo creo que se vive con el mismo estupor y la misma indignación que hemos podido ver en las calles de las grandes capitales del centro geopolítico mundial, ¿no? Donde los ciudadanos se han manifestado. Pero a mí me parece muy interesante también constatar cómo hay una brecha enorme entre gobernantes y gobernados, en el sentido de que frente a esta indignación, creo que global, de los ciudadanos, la tibieza de la comunidad internacional, ¿no? Que ha sido la marca dominante, ¿no?, en la gestión de este conflicto desde el 7 de octubre, ¿no? Creo que asistimos a la defunción de los códigos del siglo XX, en donde había un sistema, siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había un sistema multilateral de Naciones Unidas, de organismos, Corte Penal Internacional, etcétera, que trataban de regular, ¿no?, lo que pasaba en el mundo, y trataban de embridar, ¿no?, las ansias de gobernantes, que siempre los ha habido, ¿no?, que han pretendido saltarse las normas y cometer genocidios o barbaridades. Pero ahora estamos ante un escenario radicalmente diferente, en el que se ha permitido, ¿no?, que un dirigente, Netanyahu, haya llevado a cabo un intento de genocidio contra una población civil, ante el silencio y la pasividad, por no decir en ocasiones la complicidad, ¿no?, de buena parte del mundo, ¿no? Y a mí esto, que se escenificó además con este llamado plan de paz, que en realidad no es más que un alto el fuego, un intento desesperado de parar la guerra, porque ahora entraremos a hablarlo, ¿no?, si quieres, los detalles de este famoso plan de paz. Pero se escenifica en esa firma, ¿no?, con un Donald Trump absolutamente desatado, este machirulo que trataba a los dirigentes mundiales como si fueran sus coleguitas, ¿no?, del colegio, y como si fuera una especie de buller, ¿no? Y vemos cómo se ha impuesto el uso de la fuerza, se ha impuesto la violencia y el hambre como arma de guerra, y bueno, y no se castiga a los culpables, ¿no? A mí me parece que la falta de reparación del daño es un muy mal síntoma del mundo en el que estamos. ¿Te parece, Pepe, ya que lo mencionas, que hay una postura diferenciada en el caso de Pedro Sánchez, del gobierno español, con respecto a ese otro, a Donald Trump? Sí, bueno, yo creo que dentro del contexto de la Unión Europea, al menos en declaraciones y en algunas medidas concretas, en reconocimiento del Estado palestino, etcétera, España ha tratado de jugar un rol de tirar de ese carro, ¿no? El problema del carro de la Unión Europea es que tiene las ruedas
chungas desde hace tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que redefinir, ¿no?, quiénes somos en el escenario internacional, porque tenemos una Unión Europea ya no a 2 ni 3 velocidades, sino a múltiples velocidades, a múltiples criterios diferentes. Y frente a poderes emergentes en el mundo, como puede ser Rusia, China, Turquía, o esta vuelta de Estados Unidos, del Estados Unidos más rancio, más autócrata, que está desmantelando el Estado de Derecho en su propio país, y que impone también su criterio arbitrario, ¿no?, en el mundo, con, bueno, pues apoyando a Israel, por ejemplo, ¿no? Tenemos que repensar a una Europa en la que el silencio y la división no nos van a llevar a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Pedro Sánchez ha sido un poco la piedra en el zapato, quizás, ¿no? Pero hace falta mucho más, ¿no? Hace falta que en Alemania, que en Francia, que en Italia, que estos países jueguen un rol totalmente diferente frente a un genocidio que es un escándalo internacional, ¿no?, que es una de las peores barbaridades que se han cometido en los últimos años. Y luego a mí me gustaría matizar que sobre el terreno, ese reconocimiento que ha liderado España y que lidera la Unión Europea y que al que se ha sumado Reino Unido, por ejemplo, que eso es un gesto muy simbólico, sobre todo el de Reino Unido, ¿no?, por sus vínculos coloniales e históricos con Palestina. Sobre el terreno cuesta mucho creer en estas palabras, porque para que exista un Estado palestino se necesita, bueno, para que confluya un Estado se necesita un pueblo, un territorio y un gobierno que pueda ejercer autoridad sobre este territorio, ¿no?, entre otros factores. Entonces, yo sobre el terreno lo que vi es que es una utopía creer y defender el Estado palestino. Es una utopía porque Israel ha llevado a cabo una política de hechos consumados por la que ha ido ocupando y avanzando en territorios. Entonces no hay una contigüidad territorial que le pueda permitir al Estado palestino existir. De hecho, hay un proyecto, el E1, que el propio Donald Trump y que la parte más ultra del gobierno de Netanyahu se han atrevido a intentar llevar a cabo. Es un proyecto de asentamiento que busca dividir a Cisjordania, busca separar Jerusalén este ocupado de Cisjordania ocupada. Por lo tanto, separaría a las ciudades del norte como Ramallah, Nablus, importantísimas, de las del sur como Jericó o Belén. Y se supone que Jerusalén es la futura capital del Estado palestino. Y esos asentamientos, ese proyecto de asentamiento al que Donald Trump está dando el visto bueno y que hasta ahora había sido una línea roja para la Unión Europea y para la comunidad internacional, nos encontramos con que este mes de septiembre el gobierno israelí está dando los primeros pasos para llevarlo a cabo. Entonces, de nada sirve que la comunidad internacional defienda la existencia de un Estado palestino si luego sobre el terreno se ve que este Estado es completamente inviable, porque hay que paralizar los asentamientos ilegales, hay que paralizar la ocupación del territorio, porque además ese asentamiento del E1 expulsaría a 3.000 beduinos que viven en la zona y sobre todo hay que paralizar ese control militar, esa militarización del territorio, porque eso impide una continuidad territorial y que los palestinos puedan ejercer esa soberanía sobre su territorio. Entonces yo lo que veo es como que hay mucha, que con Pepe lo hemos hablado mucho, que como que hay un divorcio, ¿no?, entre lo que defienden los estados y lo que se puede hacer sobre el terreno. Y también pues está muy bien que la Unión Europea, España además ha mantenido una postura de liderazgo con respecto a esto, pero lo que no hemos sido capaces de paralizar es ese intento de genocidio
que ha vivido la población gazatí, y lo que te dicen los palestinos es por qué no se han roto relaciones diplomáticas, por qué no se ha roto, por qué no se ha... por qué no se presione a Israel, por qué no se han producido embargos de armas. Como que hay otra, que en España sí que se ha aprobado, pero como que hay otras medidas que están antes del reconocimiento del Estado palestino. En ese sentido, perdona, a mí bueno, y lo he leído también, ¿no? Esa comparación en algunos medios, y me recordaba mucho, ¿no? Al tema de Sudáfrica, ¿no? Por volver a África, además. Cuando existía... Perdona, Pepe, que fue Sudáfrica la que denunció ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Sí, pero por retrotraernos, efectivamente, ¿no? Pero por retrotraernos, ¿no? A la época del apartheid en Sudáfrica, en donde había... pues esta división racial, ¿no? en Sudáfrica, que era tan sangrante, ¿no? Que llevó en su momento, pues a Nelson Mandela a estar en la cárcel y demás. El mundo reaccionó aislando al régimen sudafricano, ¿no? Como ha hecho luego con Rusia, ¿no? Claro, entonces hay una evidente doble vara de medir. Y todo esto, al final, lo sabemos, ¿no? Que Israel... ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene a Estados Unidos respaldándole, y Estados Unidos hoy no es un país más dentro de un sistema multilateral. Estados Unidos hoy es pretende ejercer el dominio sobre el mundo, y lo vemos con esta suerte de neoimperialismo de Trump, que no es el de conquistar países, pero es el de penetrar económicamente en todos lados. Y lo estamos viendo. También hablabas de los proyectos en Cisjordania, pero es que también tiene un proyecto inmobiliario para la Franja de Gaza en el que hay enormes beneficios en juego. De hecho, los negociadores son especialistas en acciones inmobiliarias, los que mandó Trump a la negociación, ¿no? Claro, en Gaza el 60% de las viviendas han sido derruidas, el 90% de las instalaciones de agua, también de instalaciones educativas, están completamente destrozadas y destruidas. El 77% de las carreteras han sido destruidas, y casi el 50% de la infraestructura sanitaria. O sea, nos encontramos con un pueblo que ve cómo se está negociando un hipotético plan de paz, cuando la franja se ha convertido en un océano de escombros, ¿no? Y sobre todo, pues 2 años de desgaste emocional, educativo, de estrés postraumático, de muchas pérdidas. Hay 20.000 niños que han quedado mutilados, hay todavía 10.000 cadáveres que permanecen debajo de los escombros. O sea, reconstruir Gaza va a ser muy, muy difícil. Va a ser una tarea muy complicada, porque estamos hablando de una generación de niños que se han quedado huérfanos, de niños que han visto morir a varias familias con las que han ido viviendo con ellas. Primero han visto su familia directa morirse o siendo asesinada, han buscado refugio con otros familiares que también han sido asesinados. Entonces, cuando se habla de reconstruir Gaza y cuando ves esos proyectos te cuesta mucho creer, y es que no se ha escuchado al pueblo gazatí. Y el pueblo gazatí, el día en el que la prensa podamos acceder y contar esas historias que las están intentando contar los periodistas gazatíes locales, que están exhaustos, que están cansados, que han tenido que contar su guerra, la guerra de su familia, que han intentado sobrevivir mientras... que han sido asesinados 200 y pico, ¿no? Sí. Por eso digo, es que reconstruir Gaza, estas empresas y esos estados que quieran reconstruir Gaza, es que no conocen cuál es la realidad todavía de Gaza.
Bueno, pues seguimos aquí hablando en Radio Güímez, en este programa especial que estamos haciendo dentro del Festival del Sur, Encuentro Teatral Tres Continentes, para mostrar nuestra solidaridad con Palestina. Estamos con Pepe Naranjo, perdón. Te iba a cambiar el apellido, Pepe. ¿Sí? ¿Cuál me ibas a poner? Caballero. Te iba a mezclar Con Chema, con Chema. Y Evaba Jameida. Evaba, tú eres saharaui y el Sáhara también tiene un conflicto de muchos años. Como saharaui, ¿tú crees que hay una similitud entre la situación de Sáhara y Palestina? Bueno, hay una similitud en cuanto al fracaso del derecho internacional, en cuanto al fracaso de la legalidad internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas. Tanto los saharauis como palestinos hemos visto pisotear estas resoluciones y nuestros derechos. Hay un fracaso en un intento de que no se quiere escuchar nuestra voz, al pueblo saharaui no se le permite ejercer ese derecho a la autodeterminación que contempla la ONU, y lo mismo ahora estamos viendo como a los palestinos se les está imponiendo, por así decirlo, un acuerdo de paz sin tener en cuenta su voz, ¿no? Hay muchas similitudes. Yo ahora cuando estuve allí había muchas cosas y muchos términos que me resonaban mucho. La ocupación del territorio, el expolio de recursos, la colonización del territorio, el querer arrebatar la identidad cultural de todo un pueblo. Había muchas cosas que me resonaban mucho. Había presos políticos, como que todo me sonaba y me recordaba constantemente al Sáhara. De alguna manera, antes hablábamos de la postura de España con respecto a Palestina. La postura de España con respecto del gobierno español con respecto al Sáhara ha cambiado un poco, ¿no? Hombre, ha cambiado bastante y sobre todo es completamente incongruente con lo que está defendiendo ahora en Palestina, porque la legalidad internacional es para todos igual, y mucho más, y hay que tener mucho más cuidado cuando eres un actor implicado, porque el Sáhara Occidental sigue bajo la administración de España. La ONU sigue exigiendo a España que descolonice el territorio. Es la última colonia de África. Entonces, para los saharauis es un poco incrédulo y no comprendemos ese discurso de Sánchez, ni se puede aplaudir cuando con nosotros ha hecho todo lo contrario, ha tomado una de las decisiones históricas inéditas que ningún gobierno anterior se había atrevido a hacer, que es reconocer la soberanía del territorio saharaui, de Marruecos sobre el territorio saharaui. Y el Partido Socialista lidera esa marroquinización del Sáhara, ¿no? A nivel también de la Unión Europea. Entonces, para nosotros, y aquí es muy triste y sobre todo demuestra la incongruencia, ¿no? Es contradictorio lo que ha hecho Pedro Sánchez y se contradice a sí mismo cuando está defendiendo a Palestina después de haber tomado las decisiones que tomó con el Sáhara. La ONU ha fracasado en sus intentos de hacer un referéndum en el Sáhara. O sea, eso hace un montón de años. Tú decías antes que ahora también está diluida su función, ¿no? No, la ONU no sirve para nada. No es que esté diluida, es que la ONU ha desaparecido del escenario, del centro del escenario mundial. Igual que la Corte Penal Internacional, igual que otros organismos que trataban de regular, digamos, el funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces volvemos a un mundo del más fuerte. Exacto. Y ya está.
nos hemos cargado absolutamente todas las normas internacionales que permitían una convivencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el día de mañana, pues cuando un territorio, un país ambicioso, un vecino ambicioso de otro país quiera invadirlo, pues lo podrá hacer sin que haya norma ninguna que... Mira, Naciones Unidas tiene varios problemas. Uno de ellos es la dependencia de los donantes, de los Estados miembros, que son arbitrarias y que no están reguladas de la manera adecuada. Otra es su propia estructura de funcionamiento. O sea, que hoy, en 2025, sigamos teniendo un Consejo de Seguridad de solo 5 países que tienen derecho de veto sobre las decisiones, es absolutamente anacrónico, ¿no? Eso podría tener sentido en un mundo que sale de un conflicto mundial en donde, bueno, la ONU al final fue la asociación de países ganadores de la guerra, ¿no? Y podría tener un sentido en ese momento, pero hoy no tiene ningún sentido. Desde el sur global se lleva reivindicando la imperiosa necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ampliarlo, dar voz a países que hoy tienen un peso poblacional muchísimo mayor del de los propios miembros del Consejo de Seguridad, y se ha hecho oídos sordos. Y la ONU está ahora pues sufriendo su propia inacción y su propia incapacidad de reformarse. En el continente africano, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, también cubriendo conflictos como el de Mali o Mozambique, etcétera, o en República Centroafricana, Naciones Unidas tiene desde hace años una mancha por su incapacidad de resolver esos conflictos, pero es que no solo eso, sino por el comportamiento de algunos de esos soldados que, por ejemplo, han cometido gravísimas violaciones y abusos sexuales en esos países. Entonces, la ONU tiene un desprestigio en este momento que yo creo que está ahí porque mejor eso que nada, pero es que los enormes nubarrones que se ciernen sobre Naciones Unidas en este momento es una tormenta que va a ser muy, muy difícil de solucionar. Pero, de alguna manera, la ONU es un grupo de países que actúan de buena voluntad. Si hay un grupo de actores como son Putin, Trump, Netanyahu, que usan la fuerza y no pasa nada. Paco, yo no creo que a estas alturas podamos pensar que ningún país actúa de buena voluntad. Quiero decir, estamos asistiendo, como decía antes, ¿no? Ya no es solo los actores ejecutores de esa violencia, de ese genocidio, de las masacres, del chantaje, como puede ser el caso de Marruecos, por ejemplo, en el tema saharaui, permanente a la comunidad internacional. Estamos hablando de los silencios cómplices también, ¿no? Entonces, ¿y por qué no España? ¿Por qué Pedro Sánchez, en una carta que no tiene ninguna validez jurídica? Porque si España quiere adoptar una posición diferente a la que ha mantenido hasta ahora respecto al Sáhara, entiendo que ese tema tendría que ir al Parlamento, claro, y aprobarse. Pero esto es una carta de Pedro Sánchez que de manera... O al menos dar explicaciones, que tampoco, claro, las dio. Y ni siquiera con el apoyo de todo su gobierno, porque dentro del propio gobierno había sectores que estaban en contra y así lo manifestaron, ¿no? El sector de Podemos, etcétera, o de Sumar. Entonces, estamos ante una decisión absolutamente unilateral por parte de un presidente. Una forma de contentar a Marruecos. Claro, evidentemente, ¿no? Eso cualquier observador sabe que los problemas que existen, ¿no? La tensión permanente, el tema de migración, seguridad, etcétera, ¿no? Fronteras, Ceuta y Melilla. Entonces, somos muy conscientes, ¿no? De que también incluso España actúa no en beneficio de la humanidad, actúa por sus propios intereses. Y eso es lo que le... Pero a mí me llama mucho la atención, Pepe, y no sé tú cómo lo analizas, que nos decían que una de las hipótesis, ¿no?, que se barajaba sobre la decisión de Sánchez fue por Estados Unidos. Sí. Pero y ahora no hay presión por parte de Estados Unidos con el tema de Palestina. No lo sé, es una reflexión, es una pregunta que me hago mucho. Pero yo no... Claro, sí, porque eso... La decisión de Pedro Sánchez coexiste en el tiempo con los famosos acuerdos de Abraham, con el hecho de que otros países también reconocen de que la autonomía es la mejor solución para el Sáhara, etcétera, o como dices tú, la marroquinidad del Sáhara.
se produce en el contexto en el que algunos países árabes también hacen ese reconocimiento, ¿no? Hay como una enorme presión, incluso Alemania, la propia Francia. Digamos que hay como una ofensiva muy clara diplomática marroquí, ¿no? En ese sentido. Pero yo no creo que sea la única explicación que Estados Unidos haya presionado. Yo creo que en el caso de España hemos visto los acontecimientos recientes, ¿no? En el tema migratorio, Ceuta y Melilla, lo que pasó, ¿no? Con el líder del Polisario cuando viene a curarse del COVID, toda esa ofensiva también marroquí. Quiero decir, fue capaz de generar, ¿no? Una serie de distintos ángulos, ¿no? Al final, para conseguir eso, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra compleja relación como vecinos con Marruecos, ¿no? Bueno, seguimos aquí en este programa especial que estamos haciendo en Radio Agüimes. Estamos haciendo un programa especial, como decíamos, en solidaridad con Palestina. Y seguimos aquí con Baba Hameida y Pepe Naranjo. Y bueno, estuvimos hablando en un momento determinado del plan de paz. ¿Pueden ustedes comentar algo sobre este famoso plan del señor Trump? Bueno, yo simplemente destacaría 2 o 3 cosas. La primera, lo ha dicho Baba, me parece la más grave. No se ha escuchado en ningún momento al pueblo gazatí. Esto ha sido la discusión de unos señores sin escuchar la voz del pueblo. ¿Cómo se puede construir la paz a espaldas de aquellos que se supone que son los que se van a beneficiar, digamos, de esa paz? A mí eso me parece el primer elemento a destacar. Luego, lo comentábamos antes, que se recoja en un plan de 20 puntos, ¿no? Que como decían, no es un plan, es un intento de detener el conflicto. Que se recoja en un plan de 20 puntos de manera tan intensa estas iniciativas, ¿no? Inmobiliarias, ¿no? En la Franja de Gaza, me da mucho que pensar y me hace pensar que, como también hablábamos con Eva antes, que hay intereses económicos muy evidentes, ¿no? También detrás. Luego, y como tercer elemento, a mí me inquieta la creación de esta especie de gobierno tecnocrático exterior. Es verdad que dicen que van a contar con palestinos cualificados. ¿Quién va a elegir a esos palestinos cualificados que van a gobernar Gaza? A mí me recuerda muchísimo al colonialismo, porque eso ha pasado ya y lo hemos vivido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que coincido con Pepe y lo que a mí más me preocupa de forma inmediata es la primera fase del acuerdo, que ya hace ya entrar lo pone ya en duda o bajo sospecha, porque Israel exige y jamás también se había comprometido a entregar a todos los rehenes vivos y muertos, pues ya está habiendo muchos problemas quedan 18 cadáveres sin que jamás no ha podido entregar todavía, precisamente también porque ha sido un territorio bombardeado y destruido por las fuerzas armadas israelíes. Entonces estamos hablando de un contexto en el que la identificación de estos cadáveres puede llevar mucho tiempo y hay una presión también por parte de los familiares de rehenes con la que cuenta también Netanyahu si en un momento dado quiere hacer saltar por los aires ese plan de paz, esa primera fase. Y luego también está que no estamos pudiendo, que no lo estamos contando, y ayer lo leía en prensa palestina y prensa árabe, que es también esa identificación de los cadáveres que ha entregado Israel, que están en unas condiciones terribles de tortura, Entonces, bueno, pues allí hay mucha justicia y reparación necesaria
para que se pueda empezar a construir la paz. Sin reparación y sin poner y sin hacer frente a la impunidad no puede haber paz, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque mientras haya impunidad es que no se puede construir la paz. Cualquiera de los dos actores podría hacer volar por los aires ese pacto. Y luego está la segunda fase, que es una fase muy compleja, que requiere de una retirada del ejército de Israel. Ya estamos viendo cómo esta semana pasada asesinó a 20 personas palestinas porque intentaron cruzar esa línea amarilla, que de hecho ya la están definiendo, en la que pues no pueden llegar. Esa retirada de las fuerzas y del ejército israelí de la franja, a mí me cuesta mucho creer que se vaya a llevar a cabo, y sobre todo delimitar, ¿no? Delimitar ese territorio, esas líneas, y por supuesto que luego pues esa administración, no sé, o sea, es como muy... La autoridad palestina, desgraciadamente, no tiene ninguna legitimidad en Gaza. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los propios palestinos, los propios gazatíes, que se han sentido abandonados. Cuando hablamos de Hamás hay que reflexionar mucho más sobre quién es Hamás, pero porque por supuesto que es una milicia armada, es un grupo terrorista, y que ha cometido una aberración el 7 de octubre, pero también tenemos que intentar contar y explicar que eso no comenzó el 7 de octubre de 2023, sino que la Franja de Gaza lleva bajo asedio y asfixiada tierra, mar y aire desde el 2007. Los gazatíes viven en una ratonera sin salida. Es que es una ratonera de 365 kilómetros cuadrados, sin salida ninguna, y con mucha asfixia y con muchos checkpoints y que han tenido que pedir, solo casos muy aislados han podido salir de la franja, y es un lugar que, pues que lleva ya décadas sometido a esa presión y a ese asedio que el 7 de octubre no ha hecho más que, por supuesto, exagerarlo y también, pues por supuesto, empeorar, ¿no? Todo lo que... Pero que la historia empezó de mucho antes. Entonces, querer ahora imponer un gobierno tecnocrático es muy difícil sin contar con la población gazatí, que es plenamente consciente de su realidad, ¿no? De su realidad política y de su gestión territorial, porque es una población que ha sufrido muchísimo y que ese sufrimiento viene de mucho antes. Estamos hablando incluso de dobles refugiados. Estamos hablando de que Gaza acogió a los refugiados de la guerra del 48, a la gente que huyó de la Nakba, esos 700.000 personas que tuvieron que dejarlo todo, y muchos buscaron refugio en Gaza y que ahora están siendo doblemente refugiados. Estamos hablando que se ha atacado hospitales, escuelas que servían de refugio, campos de refugiados que se les ha sometido a una hambruna, porque ahora de pronto se nos ha olvidado el hambre, ¿no? como arma de guerra. Estas imágenes que nos llegaban este verano de niños desnutridos, entonces hay mucha impunidad en todo lo que ha pasado. Entonces, repararlo y querer hablar de paz, a ver cómo lo hacemos sin contar con ellos. Bueno, Pepe, Evaba, muchas gracias por estar aquí un ratito hablando de este tema que nos preocupa tanto a todos. No hemos podido contactar con Nicolás Caballero, ni con Lucía González. Nicolás Castellano. Castellano, perdón. Estás tú con Caballero. Estoy yo bonito Tienes hoy. que traer a Chema Caballero. Tengo que traerlo. En Radio Agüimes. Bueno, pues muchas gracias por... Gracias a vosotros. Gracias por gracias su por disponibilidad. tratar el tema y por abordarlo.
Que sepas que, bueno, ya te lo he dicho, pero tu libro sobre el Sáhara me encantó. Muchas Y gracias. que lo he recomendado y que han venido... yo trabajé en el Instituto de Agüimes hasta mi jubilación y muchos de mis compañeros lo recomendarán en el instituto, así que... Muchas gracias por leerlo. Pues nada, nos vemos en otra ocasión. Un abrazo grande Un abrazo muy fuerte. y ánimo. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Palestine.